aprendamos a amar a nuestro prójimo. Que seamos acción. Acción, sí, acción. ¿Cómo puedo demostrar yo concepto inmaculado en mi sinagoga o en mi casa de estudio? Porque ya, ok, entendemos de que tenemos que aprender a amar al prójimo por sobre todas las cosas. Perfecto. ¿Y cómo dice que tenemos que amar al Eterno? Sobre todas las cosas. Y todo su corazón. ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito! Pero nosotros lo demostramos con nuestra quejilá, con nuestra sinagoga. A veces vemos un ventilador temblando. Ay, bueno, está temblando, pero todavía sigue. ¿Ustedes creen que eso es el concepto inmaculado de perfección del Eterno? Vemos y a veces decimos, bueno, ¿quién me va a prestar atención? Voy a la sinagoga despeinado, a veces sin el cuidado de nuestra barba, el pantalón arrugado. ¿Ustedes creen que si vamos a adorar al Eterno, nosotros nos tenemos que presentar de esa manera? Muchos dicen de que como somos el reflejo de lo interno, también nosotros lo expresamos afuera. Eso no es concepto inmaculado. No para el rabino, ni para picarle el ojo a la Rebexa, ni para que el moré llegue y me vea y diga, le caí bonita el moré. Entonces, el concepto inmaculado es saber expresar, ser coherente. Caballeros, damas y caballeros, ser coherente. ¿Saben? ¿Quieren que les diga un concepto inmaculado? ¿Quién lo lleva a cabalidad en nuestra sinagoga? El rabino. Yo digo que nuestro rabino es un HRH, como dicen por ahí. Distancia y categoría. Entonces, él llega y se toma en serio. Él entiende que no es para él. Él dice, ¿cómo voy a hablar yo de felicidad? ¿Cómo yo voy a hablar del amor que el Eterno nos tiene si yo no soy capaz de manifestarlo? Concepto inmaculado, caballeros. Si vemos que algo está fallando, no tenemos la correcta iluminación, por amor al Eterno, es nuestra casa. Así como tratamos de cuidar nuestra casa secular, también tenemos que cuidar nuestra casa espiritual. No solamente nuestro templo y el cuerpo. Que a veces uno dice, cónchale, lo tengo como que descuidita. Hay que hacer ejercicio. Unos dicen que una catedral. Hay otros que se dedican puro a esculpir esa catedral y ese templo, pero por dentro está solito. Antes, les voy a traer un pequeño midrash que habla acerca de Jacob y de Joseph. Les va a encantar. Yo sé que sí. Hay un midrash que nos comenta que antes que Jacob, junto a toda su familia, descendiera a Egipto, él envió a Yehudá para que se adelante antes que él, hacia Joseph, a Josem, para enseñarle. El Midrash nos explica que esta misión tenía como objetivo instalar una casa de estudios de donde salga la instrucción. Es decir, que el patriarca Jacob envió a Yehudá para levantar en Egipto una yeshiva para estudiar Torah. Ustedes dicen, ya va, ¿cómo es esto que están viendo primero a Yehudá? Sigo. En este envío de Yehudá requiere explicación
ya que Joseph se encontraba en Egipto. ¿Cómo es esto? Joseph era considerado un sadik, tanto por su familia como por Misrayim, un justo y piadoso, y también fue virrey. Era un Ben Sekunim, lo que nosotros le llamamos literalmente un hijo de la ancianidad. ¿Por qué se dice esto? Por la cantidad de sabiduría. Como dicen por allí, sabía más que un pecado frito. Era reconocido también por los Misrayim. ¿Cómo es esto posible? Yo le tengo a esto una respuesta. Y yo le digo que es la respuesta de los dos caminos, para tratar de explicar por qué es Yehudá y no Joseph. La explicación está en la diferencia del nivel espiritual que tiene Joseph con respecto a sus hermanos, los que representan dos caminos diferentes al servicio de Hashem. Si nosotros nos podemos observar, los hermanos que eran tribus. ¿Y dónde estaba Joseph? Pueden hablar tranquilos. ¿Dónde estaba Joseph? En Misrayim. Él era un alto jerarca. Entonces, ¿qué nos explica las tribus, que son los hermanos de Joseph, y qué nos explica Joseph? Ellos como tribus estaban aislados del mundo secular. Podían entender a la perfección cómo funcionaba la espiritualidad. En cambio, Joseph no. Joseph tenía un nivel espiritual muy distinto. Él sabía cómo también codearse con el mundo cotidiano. Entonces, esto nos lleva a pensar que si Joseph vivía en el centro de la vida, de este mundo, como nosotros lo llamamos, él estaba pendiente del mundo de las preocupaciones, cómo velar por los 7 años de las vacas gordas, las vacas flacas. Tenía otro mundo en su cabeza, cómo preservar la vida. Y sin embargo, con todo y todo, Joseph era un hombre íntegro, con todas las oportunidades que se le aparecieran. Imagínense, un virrey, un gobernador, lo que sería el equivalente para nosotros, tenía a disposición todo lo que él quisiera, mujeres, dinero, sitios que hacer. Lo que diríamos nosotros, un concepto inmaculado, superficial. Todo muy bonito, pero vacío por dentro. En este aspecto, Joseph estaba en un nivel superior a sus hermanos, porque él sabía cómo controlarse de acuerdo a su entorno. Y tenía plena ocupación en los temas del mundo y sus perturbaciones. Da testimonio de una altura espiritual elevada. Efectivamente, se explica en las enseñanzas hasídicas que Joseph estaba unido a un nivel de santidad totalmente superior a todo lo que se tiene que ver en este mundo o con este mundo, al punto que las perturbaciones del mundo le eran absolutamente indiferentes. Cuando hablamos de esto de las perturbaciones del mundo era totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? No que él era frío y que no le importaba, a él no estoy diciendo que a él no le importaba lo que estaba ocurriendo, que había personas que estaban siendo duramente castigadas, habían personas que estaban faltando, que no tenían platos de comida. No era eso que no le preocupaba. A esto quiero acotar de que hay una gran diferencia entre preocuparse y ocuparse. Él tenía un nivel de inteligencia emocional que podía determinar y tomar verdaderas acciones. A veces llegamos y decimos, es que estoy preocupado. Tenemos que aprender a ocuparnos, aprender a ser efectivos. Eso es lo que nos enseña la Torá.
La Torá nos dice, no deben comer y esto, y esto, y esto, y esto. Cuidarnos en los alimentos. No transgreden en mi Shabbat. No hagan esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo vemos como una obligación. Y no lo vemos como un acercamiento al Eterno. A andar en ese proceso de ser perfectibles, no perfectos. Y nos olvidamos. Y entonces, lejos de ver eso como una enseñanza llena de alegría y manifestar y decir, la Torah es para todo el mundo. Seas judío o no lo seas. La Torah está escrita y es un caudal de agua viva. ¿Qué ocurre cuando estancas el agua? Se pudre, se daña. Se llena de parásitos, bacterias. Y así lo mismo sucede con nosotros. Llegamos y agarramos la Torá y nos la encerramos. No la llevamos, no le damos un correcto fluir. Pero es un fluir a veces que lo hacemos porque muchos me van a decir, yo sí lo hago. Y le hablo al vecino, al de la calle, y le digo, el versículo tal, 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 tú andas así. Y el Eterno anda juzgando. Yeshua anda juzgando. Y si ellos nos andan juzgando, ¿por qué nosotros andamos juzgando? Misericordia. Tenemos que aprender a tener misericordia con propios y extraños. Aprender a entender que amar y tener concepto inmaculado es también tener justicia. Y cuando hablamos de justicia no es de estar señalando. Es entender de que si tú me estás agrediendo, yo también me tengo que defender. No es defender a golpes, sino ser inteligentes y saber que las mejores batallas son las que no se pelean. Eso sí es sabiduría. Y sabroso como nos enseña el rey Salomón en cada uno de sus midrash. Entonces, retomando que la gran perfección, de acuerdo a Yehudá y a Yosef, en este midrash que estamos hablando, el alma de Yosef era una gran virtud. Era tan elevada hasta que todos los temas de este mundo no le afectaban. Porque él estaba claro, él tenía un apego al Eterno. Él decía, no es por mí, es por el Eterno que todo se va a resolver. Claro está, ponía su medio sheker. Él hacía. Así como queremos mantener nuestra sinagoga, nuestro espacio de estudio. Medio sheker, damas y caballeros. Medio sheker. El Eterno nos ayuda y pone medio sheker, medio sheker. Nosotros oramos, pero también tenemos que salir a perfeccionarnos. ¿Queremos un empleo mejor? ¿Queremos ese concepto inmaculado de seguir evolucionando y creciendo en nuestra vida? Medio sheker. Porque a veces pensamos de que, yo digo que queremos a veces ser la sopita Maggi. Agua caliente y sobre y ya está listo. No, un buen caldo, una buena sopa, lleva su tiempo. Lleva un proceso. Así es nuestra vida y la de Yosef. La perfección en el estudio de la Torá es cuando la Torá es y será la única perfección. Es decir, que cuando una persona tiene como ocupación y dedicación principal el estudio de la Torá, no tiene otra ocupación en temas ajenos. Aunque también ellos se desarrollen en consonancia en nuestro día a día. Por eso el estudio más... Esto, damas y caballeros, pues es la base del mundo. Jacob nos enseña entonces que el estudio de la Torá, específicamente el modelo de las tribus, y no el de Yosef, por ende, no lo confió a Yosef, porque no es lo mismo escuchar a alguien que está
aislado netamente a estudiar Torah, a alguien que entienda de Torah y esté en el mundo secular. Son dos aspectos totalmente distintos. Y así lo entendió ya nuestro padre Jacob. Dijo, ya va. Si alguien va a colocar una yeshiva en Misraim, en Egipto, tiene que haber tomado como profesión estudio de Torah. Y qué sabroso. Y entonces con esto entendemos y observamos que el concepto inmaculado se maneja desde dos puntos de vista. Pero hay algo que está muy claro: acción, accionar. Cuando nosotros vengamos a nuestra sinagoga, vengamos en punta en blanco, bonitos. A veces planchadito el pantalón, no importa. En la medida de lo posible, busquemos nuestra mejor pinta, como dicen por aquí en Venezuela. Así como cuando vas a ver a tu pareja y que vas a encontrar a tu pareja, ¿qué haces? Te peinas, perfumito, camisa, como dicen por acá, se pone muñeco. Pero si nosotros vamos al encuentro de la novia cada Shabbat, ¿cómo debemos estar? Es mi gran pregunta. Tenemos que estar muñeco también. Un espejo al rabino. Nuestro rabino y la rebeca, mire, como decimos, HRH, distancia y categoría. El mejor espejo al rabino. Él no anda diciendo, es que no me dio chance porque estaba estudiando tarde. No, el rabino es impecable. El more es impecable. Y la rebe, pues, a pesar de todo lo que hace la rebe, es increíble lo que hace nuestra rebe. Y yo digo que ella sale como el agente 007. Aquí no ha pasado nada, mírenme cómo estoy linda. Sí, hermano. También. Y entonces tenemos que entender que desde el rol que ocupemos en nuestras vidas, también tenemos que llevar el concepto inmaculado, el concepto de la perfección. A nosotros se nos enseñan a ser perfectos, no felices. ¿Por qué? Es que tú tienes que ser el mejor del salón. No es que tú tienes que ser el mejor en la escuela de música, que tú tienes que ser el mejor en el equipo de fútbol. No quiero saber qué es lo que digan mis amigos. Y te van haciendo estructura tras estructura. Ajá, pero es que yo también me esfuerzo en ser feliz y no consigo ser feliz. Porque llevamos la felicidad desde el sufrimiento. Y el Eterno no quiere eso. El Eterno no quiere eso. El Eterno no está allá arriba en los cielos como nos lo quieren hacer pensar muchas personas. El Eterno está acá con nosotros, en lo que respiramos, en lo que nos movemos, en lo que cocinamos, en lo que hablamos, en lo que predicamos. El Eterno está acá. El Eterno muestra su misericordia cada vez que nos permite llegar sanos y salvos a nuestra casa. Cada vez que tenemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hasta nuestros sobrinos que gozan de buena salud. Eso es esforzarnos por alcanzar la perfección. No quiero culminar este segmento sin llegar y mostrar un pequeño espacio de que no solamente en la Torá, en nuestro Antiguo Testamento está escrito cosas que hablan. Mire cómo está el piso. ¿Por qué no llegas y te pones de acuerdo con tu hermano o tu hermana y dale un cariño? Cuidemos lo que tenemos, nuestra casa. Y el apóstol Pablo, Rashaúl, nos señaló el camino por el cual se llega a la perfección, refiriéndose a Yeshua, dijo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¡Guau! Tan poquito, pero ¿cómo pega, no? ¿Cómo pega? A mí me da risa con muchos hermanos porque llegan y dicen, no, que ya está abolido todo. Sí. Estamos bajo la gracia. Señores, no podemos estar en la gracia si no sabemos entender cómo funcionan las leyes, porque si no sería libertinaje. Y ahí llegan y te dicen, no, es que Yeshua nos dejó solamente 2 mandamientos. Yo me doy risa, porque después de que nuestro rabino nos agarró y nos dio una clase, Amén. llega y decía, es que ustedes no lo ven. Ustedes no entienden que a través de 2 tienen los 600 y pico. 600. Y los mensajes que les dejo es acción. Acción, 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 acción y acción. No es acción para atropellar al otro. No es acción para decirles que tienes que amar, porque nos mandan como amar. No desde la obligación. Yeshua fue muy concreto en sus cosas, en su comunidad de Instagram y en nuestra comunidad de YouTube, por permitirnos compartir estos conocimientos y que tengan un agradable Shabbat Shalom, porque todavía nos queda tiempo. Y que gracias al Rabino y a la Rebexa y al More por compartir de saberes. Gracias. Shabbat Shalom.